Dios te bendiga, seguimos adelante con nuestras meditaciones, nuestros estudios sobre las Sagradas Escrituras. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Santiago 4:8. Aunque en esta oportunidad corresponde estudiar el libro de Génesis en el capítulo 15, como en las anteriores oportunidades he querido trascender a lo largo de las Escrituras, he querido trascender en el mensaje de evangelización, de enseñanza, en el mensaje de salvación que nos da la Biblia, en cada uno de los capítulos, aún del libro de Génesis. Esta meditación la he basado en el capítulo 15, que es el que corresponde en esta ocasión, versículo 6, donde dice que Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ahora quiero que te preguntes si en alguna ocasión, después de haber hecho tus oraciones, se te ha pasado por tu mente el hecho de que quizás Dios no quiso escuchar tu oración. O si alguna vez se ha pasado por tu corazón la idea de que quizás Dios no esté tan cerca de ti como esperarías. Pues bueno, déjame decirte que la justicia es la respuesta. La justicia que debemos obrar como cristianos, la justicia que debemos practicar como creyentes, es parte de nuestros hechos, es parte de la fe que nos va a acercar a Dios. Vamos entonces a meditar acerca de este concepto sumamente importante de justicia, porque el justo por la fe vivirá, dice la Biblia. Así que nosotros debemos entender, aprender y conocer en torno al verdadero valor y la verdadera enseñanza que nos enseña, que nos da el concepto de justicia. Vamos un poco a estar analizando acerca de las obras y los actos de Abraham en este capítulo, para que declare la Biblia que nuestro Dios le contó su fe y su obra y su comportamiento como justicia, y a partir de aquella justicia le bendijo en gran manera. Acompáñame entonces al libro de Génesis capítulo 15. Libro de Génesis capítulo 15, seguimos adelante con nuestro estudio, aprendiendo, edificándonos, llenándonos del Espíritu de Dios, llenándonos de fortaleza, llenándonos de conocimiento, pero ante todo, llenándonos de voluntad para llevar a la práctica cada una de las palabras, cada uno de los mensajes que el Señor nos permite a través de cada estudio, de cada meditación. Capítulo 15 dice, Dios promete a Abraham un hijo. Versículo 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham, en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Vemos entonces nuevamente declara la Biblia que nuestro Dios Todopoderoso ha dejado en medio de la humanidad, en medio de su pueblo, en medio de los creyentes, grandes dones y grandes manifestaciones, entre ellos las visiones. Dice la Biblia que el Señor se apareció a Abraham en visión. Y no hay que pensar que las visiones eran solo para el pueblo antiguo. No hay que pensar que después de Cristo, nuestro Señor, se fueron con Él todos los dones espirituales, que los dones espirituales y las manifestaciones y revelaciones de Dios fueron solo para la iglesia primitiva. Es totalmente incierto, es totalmente inadecuado, porque Dios no ha muerto. Por el contrario, la iglesia de Dios se sigue edificando y se sigue constituyendo por medio de las generaciones hasta el fin de los tiempos. Así que abre tu corazón y cree que Dios se manifiesta. Lo que pasa es que nosotros debemos de poner de nuestra parte basada en el conocimiento de Dios, y esto es parte de ello, la justicia, para que ese Dios grande de poder empiece a revelarse, empiece a manifestarse, empiece a guiarte en medio de tus días, de tu vida. Versículo 2. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Vemos entonces que Abraham, siendo el gran patriarca que era, el gran hombre, lleno de fe, lleno de obediencia delante de Dios, en el momento en el que el Señor se le apareció y le dio una promesa, y le dijo que no temiera porque Jehová sería su escudo y le daría un gran galardón, que sería en sobremanera grande,
Abraham entonces respondió desde su perspectiva de hombre, respondió desde su realidad, respondió desde el presente en el que estaba viviendo y le dijo, Señor, pero ¿cómo quieres decir que me vas a bendecir si yo ni siquiera tengo hijos? Cuando dice no tengo proles se refiere a que no tiene descendencia. Yo no tengo hijos, Señor. ¿De qué gran bendición me vas a dar? Yo estoy a punto de morir. ¿Y acaso quién va a ser el que va a recibir mi bendición? Será entonces mi mayordomo, Eliezer, el Damaseno. Damaseno muy probablemente hace referencia al gentilicio de Damasco. Abraham estaba viendo con los ojos de hombre, mientras que Dios estaba viendo desde su inmensa misericordia y sabiduría, desde su omnisciencia, es decir, todo lo sabe, desde la eternidad. El Señor estaba viendo el futuro de Abraham y sabía que Abraham iba a ser grandemente bendecido. Dice el versículo 4: Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Miren que en un momento Abraham dudó. Abraham no supo a qué se refería el Señor cuando le decía que le daría un gran galardón que era en sobremanera grande. Abraham entonces le preguntó a Dios, pero ¿a quién le vas a dar ese galardón si el único heredero que yo tengo es el Damaseno, Eliezer? Señor, si no me has dado prole, no me has dado hijos, ¿cómo puedo yo saber que verdaderamente voy a recibir un galardón que no voy a disfrutar yo sino mi descendencia? El Señor es tan misericordioso, tan amoroso, tan grande, que vino y le dijo, ven, no te heredará Eliezer, no te heredará tu mayordomo, sino tu propio hijo será el que te heredará. Y dice entonces la Biblia que lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y las puedes contar, y así será tu descendencia. Abraham entonces creyó, Abraham entonces obedeció, Abraham entonces desde el mismo hecho en el que salió y miró hacia el cielo y vio las estrellas y empezó en su corazón a albergar esa ilusión, a albergar esa fe, a albergar ese deseo de ver aquella promesa cumplida. Desde ese momento Abraham empezó a agradar a Dios en cuanto a esa promesa que Dios le había hecho. Y dice la Biblia que le fue contado por justicia. Tú te preguntarás entonces, ¿pero qué es la justicia? Versículo 7. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Como diciéndole, Señor, ¿por qué no me das una prueba? ¿Por qué no haces un pacto conmigo? Y dice el versículo 9 que le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Dice la Biblia que Dios le pidió a Abraham que le llevara estos animales. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Versículo 11. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia mora en tierra ajena. Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Estamos viendo entonces que Abraham siguió con esa inquietud de saber si verdaderamente el Señor iba a bendecir en la manera como le estaba prometiendo. Él dijo, Señor, pero darme una prueba. El Señor le dijo entonces, tráeme unos animales, los animales que describe acá. Abraham los mató, los partió por la mitad. Y esto que describe la Biblia hace parte del pacto que Abraham en ese momento estaba sellando con Dios. El pacto que Dios le había propuesto a Abraham consistía en que aquellos animales debían ser sacrificados, partidos por la mitad y derramar sangre. En aquel momento vino una gran oscuridad. Esa oscuridad venía de la voluntad de Dios, porque era la señal, parte de la señal por medio de la cual el Señor habría de confirmar ese pacto o esa promesa que le había hecho a Abraham. Y aún sin que Abraham hubiese tenido su hijo, que era Isaac, de quien proviene Jacob, y Jacob fue llamado Israel, y de él vino todas las tribus, las 12 tribus del pueblo de Israel que estuvieron cautivas durante 430 años en Egipto.
Aún desde este momento donde Abraham desconocía por completo incluso si habría de tener un hijo o una hija, el Señor ya tenía en su corazón ese proyecto, el Señor ya tenía en su corazón esa bendición, pero ya tenía en su corazón también el hecho de permitir que aquel pueblo de Israel iba a estar cautivo durante más de 400 años en el pueblo de Egipto. Porque Dios todo lo sabe, porque has de saber que aún antes de tu nacimiento, Dios Todopoderoso ya te había pensado en su corazón. Cuando el Señor dice en la Biblia que creó los cielos y la tierra, en su mente, en su corazón, nos tenía previstos a cada uno de nosotros y a todos hombres y mujeres que han de venir después de nosotros, porque Dios es omnipotente. Para una mente infinita es definitivamente imposible creer o entender esto, pero para el corazón, que dice la Biblia que es un corazón eterno, el corazón del hombre, ciertamente es posible entender la eternidad, porque estamos ante un Dios de poder, ante un Dios eterno, ante un Dios justo que espera de nosotros justicia. Versículo 14. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, esta es la nación de Egipto, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Aquí la Biblia relata que el Señor efectivamente le dio esa señal, le dio ese pacto a Abraham, porque Abraham ciertamente aún estaba dudando de las posibilidades de que el Señor pudiese bendecirlo después de su muerte. Y sin embargo, es tan certera la promesa de nuestro Dios con Abraham que le dijo incluso de qué forma habría de estar muriendo y en qué lugar, y que sin embargo después de su muerte su descendencia gozaría de aquella promesa. Pero Dios se valió de un pacto en esta ocasión. Ese pacto consistía precisamente en el derramamiento de la sangre de los animales que partió por la mitad de Abraham anteriormente, y también hizo uso de la oscuridad que describe la Biblia que vino sobre la tierra, para que en medio de esa oscuridad, de forma milagrosa, se encendiera una antorcha que pasaba por en medio de aquellos animales. Tú te preguntarás, ¿pero qué es esto tan particular que está describiendo la Biblia? Bueno, los pactos que provienen de Dios tienen dos aspectos fundamentales. Uno de ellos es el derramamiento de sangre y el segundo es la señal. Nuestro Dios se permitió a lo largo de toda la humanidad, desde el Antiguo Testamento hasta el pacto, por medio del cual somos salvos a través de nuestro Señor Jesucristo, establecer esas reglas, esa naturaleza del pacto, el derramamiento de la sangre y la señal. En el libro de Éxodo, por ejemplo, cuando nuestro Dios le da las leyes y la ley al pueblo de Israel a través de Moisés, se derramó sangre, se derramó la sangre de los machos, de los animales que habían sido sacrificados, para celebrar ese pacto. El pacto era que ese pueblo de Israel, que es precisamente el pueblo al cual está haciendo referencia a nuestro Dios acá, habría de empezar a ser guiado por Dios por medio de su ley. Y la señal en aquel entonces era la circuncisión, es decir, que todos los varones, todos los hombres, después de los 8 días de nacidos, que eran israelitas, debían de proceder en ellos con la circuncisión a manera de señal. En el Nuevo Testamento vemos un nuevo pacto, que es el pacto que a nosotros nos favorece, el pacto que a nosotros nos cubre. Y ese pacto incluye, por supuesto, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hace parte de ese pacto. Te preguntarás entonces, ¿pero cuál es la señal? La señal es el Espíritu Santo. Es el que aún hoy por hoy nos acompaña y hasta el fin de los días, que prometió nuestro Señor Jesucristo que vendría para guiarnos, exhortarnos, enseñarnos, edificarnos y consolarnos. Es el Espíritu Santo el que hoy por hoy nos enseña y nos da entendimiento de la palabra. Versículo 18 dice: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerseos
y los Jebuseos. Aquí termina este capítulo. Es tan grande y trascendental la palabra de nuestro Dios que esa promesa que le hizo a Abraham hace alrededor de 4500 años atrás, estamos hablando aproximadamente de 2500 años antes de nuestro Señor Jesucristo, aproximadamente. Esa tierra a la cual el Señor ha estado haciendo referencia es la tierra que hoy por hoy conforma la región de Israel, y a partir de ciertos acontecimientos políticos que históricamente se han dado, Israel y Palestina están compartiendo en esa misma tierra, la tierra bíblica, la tierra que anteriormente fue llamada como Canaán. Sin embargo, allí está la descendencia de Abraham, según el linaje, según la carne. Allí están los israelitas, porque la palabra de Dios no vuelve sola, porque las promesas que Dios hace a sus hijos son promesas cumplidas. Pero ciertamente gran parte de todas esas promesas tienen un compromiso, tienen una condición por parte de Dios hacia nosotros. Y volviendo al tema, el encabezado de este mensaje, es precisamente la razón por la cual a veces sentimos que Dios no está escuchando nuestras oraciones. Esa es la razón por la cual a veces nosotros sentimos que Dios no está junto a nosotros. En el mundo muchas veces, y de esto se ha encargado el mundo, de enseñar un Dios que no se manifiesta, de enseñar un Dios que obra de forma nebulosa o de forma poco clara, porque esas personas que están enseñando a ese Dios son personas que en sí mismas no conocen a Dios. Y son muchas las denominaciones que hablan de Dios y que hablan incluso del Espíritu Santo. Son muchos los hombres y las mujeres que hablan de Dios y predican la palabra y creen conocer a Dios. Sin embargo, a pesar de que Dios conoce a cada uno perfectamente, muchos de nosotros no tenemos la posibilidad de conocer a Dios, sino hasta el momento en el que nuestro corazón está dispuesto según la obra de Dios. Acompáñame al Nuevo Testamento en el libro de Mateo. Mateo 6:33. Esto es un versículo muy comúnmente mencionado y sin embargo muy probablemente muy poco entendido. Mateo 6:33 dice: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿A qué cosas está haciendo referencia nuestro Señor Jesucristo? A las cosas materiales. Decía nuestro Señor que no nos preocupáramos por la comida, por el vestido, por las cosas materiales, que nos preocupáramos primero por buscar el reino de los cielos y su justicia. ¿Cuál es entonces el reino de los cielos? ¿Cuál es entonces la justicia de Dios? Quiero completar esta reflexión con otro versículo. Si me acompañas con tu Biblia al libro de Miqueas, Antiguo Testamento nuevamente, Miqueas. Libro de Miqueas 6:8 dice, capítulo 6, versículo 8: Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo hablaba acerca de buscar primeramente el reino de Dios, hace referencia a buscar la manifestación de Dios. ¿Cómo que el reino de Dios y la manifestación de Dios? Está haciendo referencia a un reinado. ¿Recuerdas que en el estudio pasado hablamos del reinado, del linaje? El reinado de nuestro Señor Jesucristo, que nos constituye a nosotros los creyentes también como reyes. El reinado de Dios es el reinado de nuestro Señor Jesucristo, es decir, es el gobierno de nuestro Señor Jesucristo, porque la realeza tiene un compromiso fundamental en medio de la historia de la humanidad de gobernabilidad, de justicia. Así que este reino de los cielos es un mundo espiritual que nosotros podemos empezar a vivir desde ahora, en el cual el Espíritu Santo, en el cual la presencia de nuestro Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo nos está gobernando, porque Él es nuestro Rey. Pero esa gobernabilidad implica muchas promesas, muchas bendiciones, implica mucho amor por parte de nuestro Dios, pero también implica mucha responsabilidad por parte de nosotros. Y esa responsabilidad, como dice el libro de Miqueas, se conforman tres aspectos fundamentales, y esto es trascendental en el Evangelio: hacer justicia, amar la misericordia y humillarse ante tu Dios. ¿Qué es entonces el hacer justicia? Hemos estado hablando un poco acerca del hacer justicia. El hacer justicia
El concepto de justicia proviene etimológicamente de una palabra en hebreo que se denomina tzedek, y es allí donde viene el nombre de Melquitzedek, rey de justicia, Tzedek. Resulta que la lengua hebrea es una lengua muy especial porque es la lengua por medio de la cual fue escrita la Biblia, fue escrita la Tanaj, como llamarían en Israel a la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. El hebreo es una lengua que fue inspirada por Dios con el único propósito de que se escribiera su mensaje, su evangelio, y es una lengua polisémica. Por eso nosotros desde el español muchas veces tenemos muchas inquietudes acerca de algunos conceptos, entre ellos la justicia y la fe, que es polisémico, que tiene muchos significados. La palabra justicia, esto es tzedek en el hebreo, tiene muchos significados. Y el principal significado bíblico que tiene esta palabra tzedek o justicia en la Biblia es precisamente obedecer las leyes de Dios. La justicia es andar según la voluntad de Dios. Por eso decía nuestro Señor Jesucristo, busca el reino de Dios y su justicia. ¿Qué quiere decir? Que busques, tu hombre, tu mujer, que busques que nuestro Señor Jesucristo sea gobernando tu vida. Que busques y permitas que nuestro Señor Jesucristo sea tu rey, sea tu gobierno, sea tu guía, sea tu maestro. Y todo lo que ese maestro, ese rey, ese gobierno te enseñe, ponlo en práctica. Y en ese momento, al igual que Abraham, serás visto justo ante los ojos de Dios. Porque la justificación de los pecados que cometimos antes de llegar a nuestro Señor Jesucristo ya fueron cubiertos por la sangre de nuestro Señor. Sin embargo, tenemos ese compromiso, ya el Señor nos absorbió, ya nos libró de toda culpa, ya nos libró de toda condena, porque el pago del pecado, dice la Biblia, el pago del pecado es muerte. El pago del pecado que nosotros cometimos hasta antes de llegar a Cristo ya fue saldado, ya fue expiado, ya fue cubierto por la sangre de Cristo. En ese momento entonces nuestro Señor Jesucristo nos presentó como justos ante Dios. Sin embargo, nuestra responsabilidad es para permanecer y continuar siendo justos. ¿Y qué es la justicia? Reitero. La justicia es hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Si has escuchado las enseñanzas que hemos venido compartiendo durante este tiempo, y si aparte tú has hecho estudios personales de la Biblia, pero si además tienes la posibilidad de congregarte en alguna denominación cuyas enseñanzas verdaderamente provengan por inspiración del Espíritu Santo, sabrás que la voluntad de Dios está primeramente en hacer justicia, es decir, obedecer, pero también en tener misericordia. Tú debes de tener misericordia contigo mismo en primer lugar, y tú debes de darte la posibilidad de perdonar y de sacar de tu corazón todo rencor, toda maldicencia, toda falta, todo mal hábito que tengas, todo vicio, toda iniquidad, toda impiedad, todo pecado. Hacer justicia empieza por ese lugar. Hacer justicia empieza por disponer tu corazón para Dios, para que Él envíe su Santo Espíritu y empiece a obrar en ti. Empiece a purificarte, empiece a limpiarte, empiece a santificarte. Porque ciertamente, con la fuerza del hombre natural, ningún hombre es posible de permanecer justo ante los ojos de Dios. Y esto declara la Biblia. No hubo justo, aún ni uno solo, que pudiera hacer la voluntad de Dios. Pero nuestro Señor Jesucristo al morir nos justificó, pero nuestra responsabilidad es permanecer justos, obedientes, permanecer en una vida íntegra, en una vida lejos del rencor, en una vida lejos del odio, en una vida lejos de los vicios, de la maldicencia, de la fornicación, en una vida cubierta de decoro, con un espíritu apacible, con un espíritu misericordioso, con un espíritu que vea al amigo, pero también al enemigo con misericordia. Porque cuando tú estás odiando a alguien, cuando te estás teniendo rencor por alguna persona, sea lo que sea que esa persona te haya hecho, tú estás desobedeciendo la palabra de nuestro Dios. Y tú estás deshonrando a nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz para justificarte, pero además te estás haciendo un gran daño en tu corazón.
Además de que estás desobedeciendo a Dios, no estás permaneciendo dentro del ámbito de justicia ante Dios y te estás haciendo daño. Lo mismo pasa cuando vas y vienes en el Evangelio, cuando vas y vienes en la fe. Estás deshonrando a Dios, no estás siendo justa ante los ojos de Dios. Así que permanece justa, permanece firme. Esto hace parte de la definición de la palabra fe en hebreo, emunaj, firmeza, obediencia, certeza, creer. Esto es fe. En español diríamos solamente fe. Mas el concepto en hebreo, polisémicamente, da una gran cantidad, una gran gama de enseñanzas importantes que nos guía a acercarnos a Dios. Esa es la razón por la cual cuando has orado a Dios en alguna oportunidad sientes que Dios no está contigo. Esa es la razón por la cual, por más que quieras y por más que aparentes estar de la mano de Dios, el Señor se aparta de ti. Porque el Señor pesa nuestros corazones. El Señor sabe cuál es la intención en nuestros corazones. Y es importante el conocimiento, sí. Pero es mucho más importante llevar a la práctica ese conocimiento. No se trata de llenarnos el corazón y la mente con definiciones. No se trata de un evangelio que llegue a nutrir tu intelecto. Solamente. No se trata de quién más ha leído la Biblia. No se trata de cuántas vueltas le has dado a la Biblia completa. No se trata de cuántas horas dedicas al estudio de la Biblia. Es importante, por supuesto que sí. Pero es mucho más importante que este concepto de justicia, tzedek, obediencia a Dios, la empieces a poner en práctica ante Dios. Que empieces a orar, que empieces a poner en práctica cada una de las enseñanzas que Dios te está dando desde la más pequeña. Recuerda que Dios no quiere rencor, Dios no quiere odio, Dios no quiere vicios, Dios no quiere maldicencia, Dios no quiere que estés andando por el mundo con personas con el corazón entenebrecido, por más que creas que son tus amigos, aún por más que sean nuestros familiares. Dijo el Señor que vino fue a traer espada cuando vino, y la palabra de Dios es espada de doble filo. Porque la luz y las tinieblas no pueden convivir juntas. Esto dice el apóstol. La luz y las tinieblas no conviven juntas. ¿Qué quiere decir eso? Que para tú empezar a ser justa, para tú empezar a ser justo ante Dios, para tú empezar a ser misericordioso y misericordiosa, debes, sí, mirar con amor y con respeto a aquellas personas que te han hecho daño. Pero si tú sientes que el corazón de esas personas no está del todo preparado para sumar a tu vida espiritual, que el corazón de esas personas no tiene mucho que ofrecerte para edificar en tu creencia, para edificar en tu trasegar cristiano, amigo, amiga, tú que me escuchas, hermana, hermano en Cristo, aléjate de esas personas, porque nuestro propósito no es agradar a los hombres, nuestro propósito es agradar a Dios. Y el último concepto que declara el libro de Miqueas, la humildad. La palabra humillarse proviene del concepto de humildad. Y humildad tiene que ver con aceptar que Dios está por sobre todo. Que si tienes problemas, el único que puede resolver esos problemas es Dios. Que si tienes rencor u odio en tu corazón, el único que puede sacar ese rencor o ese odio es Dios. Que si tienes flaqueza y debilidad en medio de tu fe, que si tienes un doble ánimo que no te permite avanzar en tu fe, pero tampoco te permite avanzar en tu quehacer, en tu cotidianidad, porque estás sencillamente perdido, perdida entre el ir y venir de los días. El único que puede obrar en tu camino, en tu corazón, en tu vida espiritual, es Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y a través del Espíritu Santo. Lo único que está esperando de ti es que abras tu entendimiento y que pongas en práctica lo poco o lo mucho que has aprendido del Evangelio. Y entonces empieza por la justicia, porque el justo, por la fe, vivirá. Dos conceptos que te acabo de explicar que provienen del hebreo, cuyo significado es ampliamente profundo. El justo, tzedek, por la fe, emunaj, vivirá. El que obedece a Dios, diríamos desde otra perspectiva, el que obedece a Dios por su firmeza, por su convicción, por su creer, recibirá las grandes bendiciones de Dios como las recibió Abraham en este capítulo 15.
Posteriormente nos daremos cuenta y veremos que así como Abraham salió a contar las estrellas del cielo, se sobrepobló su descendencia hasta tal punto de que aún hoy por hoy esa descendencia sigue dando hombres y sigue dando personas, que es el pueblo de Israel. Esa fue la promesa de nuestro Dios y la permitió de forma física para enseñarnos el concepto de esa Israel, de esa Jerusalén espiritual, de la cual nosotros hacemos parte hoy. Quiero terminar esta enseñanza con un último versículo, Salmos 34, 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Recuerda que los ojos de Dios están sobre la justicia. Así que si tú sientes que Dios de repente no escucha tus oraciones, así que si tú sientes que Dios no está cerca de ti, es porque debes de empezar a hacer justicia. Ahora indaga más acerca del concepto de justicia en tu Biblia y el Señor te estará revelando. Y después de que tengas esas revelaciones, esas enseñanzas, ponlas en práctica. Y atentos, como dice este salmo, estarán sus oídos a tu clamor. Que Dios te bendiga hasta una próxima oportunidad.